buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica y hoy tenemos un tema, como siempre, apasionante. Hoy vamos a hablaros de el climático no, os vamos a hablar del cambio climático global hoy en día, la supervivencia de la humanidad y sus consecuencias en el clima. Tenemos con nosotros hoy a nuestro ponente de lujo, que es Javier Martín Vide, climatólogo, especialista en cambio climático y catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. Con él vamos a tener hoy esta sesión de Una ventana a la ciencia. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. ¿Me oyes bien? Perfectamente, sí, te veo perfectamente. De acuerdo. Pues bien, hoy tenemos, como estábamos anunciando hace un momento, he empezado fatal porque he dicho el climático y no, el cambio climático global hoy en día, que es muy diferente. Y creo que mejor empezar la casa por los cimientos antes que empezarla por el tejado. Y vamos a hablar de consecuencias del cambio climático, pero dado que a veces abres la prensa o una revista de política o de economía y todavía te encuentras con artículos de algunos de nuestros mandatarios o incluso de algún economista así mediático que nos sigue diciendo que no existe el cambio climático, tú como científico nos podrías aportar las pruebas o al menos la confirmación de que no estamos hablando de una quimera, que el cambio climático global es una realidad. Sí, Jordi, está con nosotros ya. En ciencia ya no discutimos la existencia de este cambio climático, de este calentamiento global. Ya no se discute. Hemos pasado ya de etapa. Se dice en ciencia que el calentamiento global es inequívoco, es real, es auténtico. Disponemos de un conjunto enorme de datos meteorológicos registrados por las estaciones meteorológicas convencionales, datos que proceden de la teledetección de los satélites artificiales. Tenemos bioindicadores, tenemos otros indicadores naturales y todos están dibujando un mundo y unos países, unas regiones más cálidos que 30, 40 años atrás. Ya no tenemos duda de que vivimos en unas nuevas condiciones climáticas. Incluso se ha medido, se ha estimado cómo ha sido, cuánto ha sido ese incremento de temperatura. Pues bien, desde la segunda mitad del siglo XIX, desde aproximadamente 1880 hasta la actualidad, ya la temperatura media global del planeta Tierra en conjunto, en superficie, aquí donde vivimos, ha aumentado en 1,1 grados centígrados. Esto no parece mucho, un grado y una décima, pero los paleoclimatólogos, quienes estudian, quienes reconstruyen el clima del pasado, saben que un cambio en poco más de un siglo, de más de un grado ya, es un cambio muy sustancial, porque es un cambio a nivel global, a nivel planetario. Por lo tanto, ya no hay debate sobre si estamos viviendo el cambio climático. Quedan efectivamente personajes, por llamarlos de algún modo, y queda pues un reducto negacionista que ha tenido que admitir que el planeta se calienta, lo ha tenido que admitir porque los datos son concluyentes, las evidencias son muchas. Únicamente el caballo de batalla único final que les queda es decir que no es debido a la actividad de los 7.500 millones de humanos que habitamos este planeta, sino que es debido a causas naturales. Y ahí también podemos refutar esa opinión, también con ciencia. Muy bien. Quería comentaros, no lo he hecho en la introducción, pero yo creo que esta pregunta era pertinente. Quería deciros que, sobre todo, esperamos vuestras preguntas. Tenemos aquí unos comentarios en directo que vamos a ir cotejando constantemente y nos podéis hacer vuestras preguntas. Simplemente comentaros que Marian Martínez Izquierdo nos comenta que si se ha cortado la comunicación, espero enviadnos algún mensaje para confirmar que estamos en directo y que no nos hemos quedado solos. A ver, espérate. Sí, nos dicen por el chat interno que todo correcto. Por lo tanto, insisto,
hacernos llegar vuestras preguntas que seguro van a enriquecer el debate. Al respecto de lo que hablabas, Javier, has dicho en un momento determinado la palabra paleoclimatólogos y paleoclimatólogas. Esto es interesantísimo. Ya sabes que por mi formación, de hecho, nos cruzábamos ahí en el ascensor en la facultad y cada Sí. uno íbamos con nuestros problemas y nuestras inquietudes, pero sí que es cierto que algunas veces la arqueología, la paleontología son consideradas como esas ciencias, igual que pasa a veces con la astronomía, muy atractivas para el gran público, que venden bastante a nivel de divulgación, etcétera, pero maltratadas un poco a nivel, podríamos decir, de subvenciones, donde ahora porque la crisis es generalizada, pero antes quizás eran las ciencias que muchos llamaban como románticas. Te decían, ¿por qué vas a buscar piedras? ¿Por qué vas a buscar fósiles? Y, por ejemplo, para el tema del cambio climático, se fletaron satélites, se organizó una oficina, creo que en la ONU, especializada en el tema de cambio climático, es decir, se gastó mucho dinero y al final quizás fue la arqueología y la paleontología, debido a que estamos registrando la historia de la Tierra, la historia de la vida y de la humanidad desde hace millones de años, los que han podido aportar las pruebas más definitivas de que este cambio climático era demasiado rápido como para ser de una causa, entre comillas, natural y ser antrópica. Insisto, antrópico también es natural, pero en este caso una especie como la nuestra ha provocado esto y lo demostraría la arqueología y la paleontología. Pues sí, Jordi, estas ciencias de las que tú hablas, y tú eres un gran arqueólogo, nos pueden aportar mucha información, porque de lo que se trata es saber si lo que ocurre en la actualidad en el planeta es raro, extraño, si se sale de una dinámica natural. Siempre ha habido cambio climático. Este planeta ha pasado por muchos cambios climáticos, algunos de una gran magnitud, muy superior a la actual. Eso ha ocurrido, esa no es la novedad. La novedad va a ser que lo que estamos observando tiene una pulsación muy rápida, tiene una tasa de aumento térmico muy, muy, muy importante. Y lo podemos decir y afirmar porque precisamente esos estudios arqueológicos, paleontológicos, glaciológicos, hay investigadores que van a los hielos remotos de la Antártida y de Groenlandia para extraer una columna de hielo donde hay burbujas de aire atrapadas. Se puede datar cada tramo de esa columna y se puede saber qué cantidad de CO2 y de otros gases había hace 100.000 años, 200.000, hasta 800.000 años atrás. Con todos esos testimonios, esos testigos, decimos a veces técnicamente proxidata, son testimonios del pasado que aportan muchas ciencias como estas que comentamos. Podemos saber realmente que lo que le está ocurriendo al planeta hoy tiene muy pocos precedentes, no encontramos prácticamente precedentes en el pasado. Por lo tanto, el conocimiento proveniente de estas ciencias nos ilumina mucho a la hora de calificar y saber que lo que realmente ocurre en la actualidad es diferente. El cambio climático no es una novedad, pero la novedad está en que por primera vez en la historia de un planeta que tiene 4.500 millones de años hay una nueva causa. Ya no es el Sol, que ha sido una causa y lo seguirá siendo muy importante de cambio climático, ya no son los volcanes, sino que hay una nueva causa. Nosotros, los 7.500 millones de humanos que habitamos la Tierra. Es muy importante lo que estás diciendo porque tenemos una intervención de María Troconis González donde nos dice, ¿y si en vez de intentar frenar el cambio cíclico propio de la Tierra nos adaptamos? Pero creo que por lo que estamos explicando nosotros aquí es que no estamos en un cambio, podríamos decir, cíclico natural de la Tierra, sino que estamos en un cambio provocado por el ser humano, que cuidado, también es un cambio natural porque lo provoca una especie biológica que somos nosotros. Lo que pasa es que es lo que estamos intentando hacer, adaptarnos. De hecho, vamos a hablar de ello. Hay una pregunta de Sonia que vamos a contestarla un poco más tarde porque la reservamos para tal como vaya evolucionando el tema, pero ahora que hemos hablado de precisamente que es una causa antrópica, muchas veces hemos señalado rápidamente a nuestras fábricas, ¿no? O nuestros coches como causa del cambio climático. Pero claro, si hacemos un poco de historia, nos podríamos ir a la revolución industrial del siglo XVIII, donde ya las fábricas empezaron con sus emisiones de carbón, ¿no? Los residuos del carbón, etcétera. De hecho, se ennegrecieron los bosques, incluso las famosas mariposas del abedul tuvieron que adaptarse a esa nueva circunstancia. Pero cuidado, el cambio climático actual que estamos viviendo
podría tener origen ya en el Neolítico, es decir, en la prehistoria, cuando los humanos empiezan a cultivar y empiezan a producir animales y deforestan muchas zonas, preparan campos para la agricultura, para la ganadería. Ya podemos ahí plantearnos cambios en el ecosistema importantes que nos han llevado a la situación actual. Muy interesante esta pregunta, Jordi. Diríamos que en aquel remoto periodo de nuestra existencia como especie, claro que hubo unos cambios, diríamos, locales y regionales. Desde que el ser humano está sobre el planeta, ha intentado acondicionar el medio que le rodea a sus necesidades. Hemos extraído piedra para nuestras construcciones, madera para nuestras construcciones como fuente de energía, etcétera. Siempre hemos modificado localmente en un principio el medio. Evidentemente, cuando comienza la agricultura, cuando comienza el regadío, estamos modificando el medio. Pero en aquel momento, con muchos menos millones de humanos, el impacto podríamos calificarlo de local o a lo sumo de regional. Pero ahora, desde la segunda mitad del siglo XX, ya éramos 6.000 millones de habitantes en el año 1990-92 y ahora somos 7.500 millones de humanos. Cada uno de nosotros consumiendo cantidades importantes de energía, de recursos del medio y cada uno de nosotros también generando un volumen elevado de residuos. El impacto empieza a ser global, es un cambio de escala. Si en aquel momento del Neolítico había un impacto evidente, local, comarcal, regional, diríamos, ahora el impacto por primera vez tiene un carácter global o planetario. Y la primera manifestación, la más visible de esto, como si fuera la temperatura de un ser vivo, es el aumento térmico que estamos experimentando, ese calentamiento global del que hablamos a menudo. Genial. Pero como supongo que por las preguntas que nos están llegando, la gente quiere que hablemos del presente y es normal porque estamos viviendo el presente nosotros, lo otro es arqueología, lo otro es paleontología. Vamos al presente. Somos muchos en el planeta y necesitamos recursos alimentarios y necesitamos recursos energéticos para sobrevivir. Ahora vamos a hablar de lo más básico, es decir, comida, energía. Eh, ¿Cómo podemos compatibilizar esta necesidad de recursos, los básicos, con el freno o con la deceleración del cambio climático global que estamos viviendo? Una pregunta clave, muy importante. Bien, sobre el primer aspecto de la misma, hablamos a veces de la capacidad de carga como aquel número de humanos que podríamos vivir en el planeta Tierra en unas formas razonables de comodidad, con acceso a la sanidad, con acceso a la educación, desarrollando una vida pues, armónica. Todavía no hay un valor. Ahora somos 7.500 millones de humanos, que parece un número muy alto, pero hay investigadores que opinan, yo también, que quizás podríamos ser incluso bastantes más en un planeta más justo, más equitativo, más equilibrado, más respetuoso con el medio. Y ahí hemos de recurrir a ese concepto que ya tiene años, el del desarrollo sostenible. Ese concepto que tiene tres pilares, tres patas, y le añadiremos una más. La primera, un desarrollo que sea eficiente económicamente, naturalmente. En segundo lugar, que sea justo, equitativo, inclusivo socialmente, que no quede nadie atrás. Este planeta es muy injusto y sobre un planeta tan injusto las cosas van muy mal. Y en tercer lugar, que seamos respetuosos con el medio, con las otras especies con las que compartimos el planeta Tierra. Este planeta pequeñito de esos 40.000 kilómetros, solo 40.000 kilómetros de circunferencia. Y añadiríamos un cuarto pilar de ese desarrollo sostenible que nos va a permitir disfrutar del planeta y disfrutar y desarrollarnos como humanos, que sería la educación y la cultura, muy importante. Por tanto, hemos de recurrir a ese concepto que puede parecer un poquito, diríamos, abstracto, pero que tiene que estar presente en todas nuestras acciones. Bien, pues como estamos en el presente, teníamos alguna pregunta más, pero yo creo que las podremos ir metiendo por allí. Sonia García Nuño
nos pregunta, ¿crees que el confinamiento actual disminuirá el crecimiento de la temperatura del planeta? ¿Y qué pasará cuando volvamos a la normalidad? ¿Habrá un repunte del CO2 y por consiguiente de la temperatura global? Un poco también va en la línea de Gemma Herrera, que también nos pregunta por el tema de las emisiones de CO2. Sí, Sí, y como también hay algún oyente sí. que nos habla de... Y el futuro, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de que un presente como el actual de la pandemia, ¿qué lecciones podemos sacar para un futuro? Bueno, pues para Sonia y para Gemma y para los demás, este es un tema muy oportuno sacarlo aquí. Es una pregunta muy interesante para la cual no tenemos una respuesta taxativa, ¿no? No sabemos cuánto va a durar en el conjunto del planeta, no solamente en nuestro país, el confinamiento y la restricción de ciertas actividades económicas, en particular las de la movilidad. No sabemos cuándo retornará, si retorna alguna vez el transporte aéreo en sus dimensiones pasadas, enormes, ¿no? En primer lugar, este confinamiento ha dado lugar a un beneficio para la salud pública, evidente. Todos lo hemos podido ver en que ha mejorado la calidad del aire de nuestras ciudades, clarísimamente, en todo el planeta, en todos los estados con confinamiento, con restricción importante de las actividades económicas y en particular del transporte, ha mejorado la calidad del aire. Este es un tema de salud pública, ha mejorado el aire que respiramos, por lo tanto, eso es un beneficio indudablemente para nuestros pulmones y para nuestro corazón. ¿Qué efecto va a tener en el planeta a escala global en cuanto al cambio climático? Es evidente que estamos emitiendo mucho menos CO2, que es un gas que calienta, es un gas de efecto invernadero. No sabemos cuánto va a durar, dependiendo de cuánto duren los confinamientos y estas restricciones importantes que tenemos, el efecto será mejor o peor para la salud del planeta en conjunto. Y hay estimaciones que hablan de que probablemente las emisiones de este 2020 caigan con respecto al año pasado en, en porcentajes de un 2, 3, 4 y alguna estimación de un 8%, lo que sería una gran noticia. Claro, una noticia forzada por la pandemia, que no deseamos en absoluto, pero sería una buena noticia. Ahora, la pregunta siguiente, la segunda pregunta que formulaban las compañeras es que el retorno a esa normalidad puede dar lugar pues otra vez a retomar las mismas pautas de consumo ingente, de retomar y de rehacernos del tiempo perdido, por decirlo de alguna manera, y seguir como hasta ahora. Yo espero que este haya sido un tiempo de reflexión para intentar a la hora de la recuperación ser más prudentes con los consumos. Vivimos en una sociedad en cuanto a consumos auténticamente bulímica. Hemos visto en aquellos duty free shops de los aeropuertos cómo nuestros conciudadanos compran a veces sin ton ni son, gastan de una forma bulímica en productos que a lo mejor no tienen ningún interés, ¿no? Por lo tanto, podemos sacar algún ejemplo, diríamos, instructivo para el futuro. De momento, las emisiones son bastante más bajas que las que teníamos. Esperemos que esto se mantenga en alguna medida, pero ya tenemos el hecho inquietante de que cuando retomemos toda la movilidad en las ciudades, hay muchos conciudadanos que no usarán por temor, que también hay que respetar el transporte público y utilizarán su transporte privado, su automóvil, y eso iría en contra de lo que estábamos diciendo anteriormente. Sí, Gemma Herrera nos decía que también se refería a si quedaría alguna marca de este periodo en los registros paleontológicos. Nos lo ha preguntado a las 7:16. Básicamente, el problema que tiene el registro paleontológico es que realmente estamos en un corto periodo de tiempo, muy, muy cortito. Estamos hablando ahora por ahora de unos meses, aunque realmente ahora la paleontología y la arqueología ya afinan con la microestratigrafía a puntos realmente increíbles, ¿no? Pero supongo que sí, que de alguna manera a nivel micro sí que quedará un reflejo de esta disminución de las emisiones, lo que pasa que supongo que también muy a nivel local, ¿no? ¿Tú crees que podrá verse a nivel global también? A nivel global se percibirá en esa gráfica de crecimiento sin pausa,
sin límite de los gases de efecto invernadero, de las emisiones de los gases de efecto invernadero y de las concentraciones que hay en el aire que respiramos en la atmósfera, se apreciará una muesca descendente en este año 2020, sin duda. Llevamos ya 5 meses y sin duda ocurrirá eso. Lo veremos y eso es un elemento interesante. Ahora, ¿cuánto durará el efecto? Pues probablemente sea pasajero. También se observó un poquito en las crisis económicas pasadas, en que también hubo algunas pequeñas muescas descendentes en cuanto a las emisiones. Muy bien. Pilar Martínez Cordero nos pregunta a las 7:20, ¿conseguiremos sustituir la mayoría de los coches a gasolina o gasoil por una mayoría de coches eléctricos? ¿Se acabó la industria del carbón contaminante por la del petróleo y la del gas también contaminantes? ¿Hay salida previsible? Bien, también advierto que Javier Martín Vide es un gran profesor, porque he visto también algún comentario, simplemente especificar que es uno de los profesores a los que he visto sus aulas más llenas de gente y no solo de su especialidad, sino de otras especialidades. Los que sabemos un poquito de clima es porque fuimos a sus clases, entre otros de su departamento, pero realmente en la validad científica de Javier Martín Vide no está en entredicho y sobre todo hemos de decir que la validez científica de las pruebas que se aportan para el cambio climático están ahí, es decir, las publicaciones existen y es una evidencia. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta carta a los Reyes Magos que nos hacía la oyente? Gracias, Jordi, gracias. Pues bueno, el Acuerdo de París de diciembre de 2015, si dejó un mensaje claro, si dejó un mensaje nítido, fue que nos apostaremos más por los combustibles fósiles que están en la raíz de este problema. No se apostará más por ellos. Hemos de realizar una transición energética lo más urgente posible, porque la temperatura sigue creciendo y tenemos que basar todo nuestro modelo energético y el modelo económico en las energías limpias, alternativas, en la energía solar y sus derivadas, la energía eólica, la geotérmica, la mareomotriz, todas ellas. No podemos seguir quemando petróleo, carbón y gas natural, que nos fueron muy bien desde el inicio de la revolución industrial para crecer a costa de las restantes especies del planeta. Por eso estamos en la sexta extinción, que es más silente que aquella que nos presentan las películas de hace 65 millones de años, cuando probablemente un meteorito impactó contra el planeta y desaparecieron los dinosaurios. No tenemos otra opción que realizar una transición energética rápida, urgente. Por eso estamos en emergencia climática, dejando de lado los combustibles fósiles y utilizando las energías limpias. No tenemos otra opción, porque si no, continuarán los combustibles fósiles en su quema, produciendo CO2 y aumentando, reforzando el efecto invernadero, el efecto de calentamiento del planeta. Hay una pregunta de Eduardo Saura a las 7:20, pregunta o reflexión, que nos dice que el eje de la Tierra nos comenta que por terremotos se ha demostrado que ha variado, que las pruebas nucleares también, aunque no se diga, también lo han movido. De alguna manera, lo que no estamos negando nosotros, yo creo que en esta charla, ni Javier ni yo en ningún momento, es que realmente cambios climáticos los va a haber siempre de forma natural en la Tierra. Por supuesto, el eje de la inclinación de la Tierra es muy importante y los ciclos solares son muy importantes. Han existido otros cambios climáticos. Creo que lo que estamos poniendo hincapié es en el hecho de que este cambio climático es un cambio climático muy rápido y que hay unas causas antrópicas. Pero sí que es cierto que no estamos negando que no existan otros cambios climáticos y que vayan a existir otros cambios climáticos futuros. Aquí había alguna pregunta también que aparecía lo de la pequeña edad del hielo, etcétera. Sí, así Es decir, es, son Jordi, sí. constantes esos cambios también. Sí, los ha habido, hemos dicho antes, en el pasado muchos y algunos de una gran magnitud y lo seguirá habiendo en el futuro porque hay causas naturales que producen cambio climático. El principal factor de cambio climático es el sol.
Decimos que del Sol recibimos la constante solar, una cantidad de energía aproximadamente constante, pero no exactamente constante. Hace 10.000, 12.000 años acabó la última glaciación, un periodo francamente frío, pero también en tiempo ya histórico tuvimos, como bien has dicho, sufrimos una pequeña edad de hielo, un periodo frío con inviernos muy crudos entre el siglo XIV-XV y primer tercio del siglo XIX. El Támesis, las aguas del Támesis se helaban durante más de un mes en invierno a su paso por Londres. Hoy eso es prácticamente impensable, ¿no? Por lo tanto, seguirá las causas naturales produciendo cambio climático en el planeta, pero hemos añadido una causa nueva, desconocida, que somos nosotros mismos con ese efecto calentador, porque estamos inyectando un gas que existe en la atmósfera, el CO2, pero que si añadimos una cuantía cada vez mayor, estamos reforzando su papel de calentador, de calentamiento de la superficie. Sandra Milani Masagué nos pregunta hasta qué punto el manejo del cambio climático necesita un cambio también del modelo socioeconómico y apuesta por el decrecimiento, sobre todo en las sociedades opulentas. Una pregunta de las 7:14. También muy oportuna, porque seguro que este año decrecemos prácticamente todos los países y el planeta en conjunto. Sobre lo del decrecimiento, bien, yo creo que hemos de dejar ya de lado el PIB como indicador de nuestro progreso, de nuestro desarrollo, porque es un indicador exclusivamente económico, no tiene en cuenta los servicios ecosistémicos, los que nos da la naturaleza año a año. Estamos ya consumiendo en un solo año prácticamente los recursos que nos darían 2 tierras, con lo cual la estamos esquilmando, la estamos empobreciendo y eso irá en detrimento de los recursos de que dispondrán las generaciones futuras. Por supuesto, necesitamos un cambio muy claro de modelo económico. Progresar no es consumir más año a año y eso es imposible al final porque nuestro sistema, nuestro planeta es finito evidentemente y no podemos seguir cada año incrementando los consumos. Por lo tanto, se impone un cambio de modelo económico, un modelo que sea sostenible, que sea respetuoso con el medio, respetuoso con las personas, con las sociedades. Sin duda, obligadamente, si no el futuro nos irá muy mal. Muy bien. Simplemente para los que os estáis conectando ahora en estos momentos, comentaros que estamos hablando con Javier Martín Vide, que es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, un experto climatólogo en cambio climático. Estela Rodríguez García, a las 7:21, nos habla de un suceso que ocurrió en el 15 de enero de 2020, la petroquímica de Tarragona. Ellos se manifestaron pidiendo aire limpio. El aire limpio no tiene precio. Y nadie imaginaba que en 2 meses iba a cumplir, aunque sea por la crisis de la COVID. Sí que, aunque lo hemos ido citando a lo largo de la charla, pero realmente esta crisis, aparte de las desgracias que acarrea y, por supuesto, de las defunciones, la gente que se ha perdido y que está hospitalizada, que por supuesto no podemos olvidarlo, pero sí que es cierto que esta crisis puede sacar o podemos sacar conclusiones de que las cosas no, por ejemplo, de cara a nuestros mandatarios, ¿no? A veces cuando se pedía una normativa con fines, podríamos decir, de conservación o con fines medioambientales, era difícil explicar a nuestros mandatarios que esto tendría beneficios para 15, para 20, para 30 años más, ¿no? Cuando nuestros periodos electorales son de 4 años. Quizá la rapidez con la que se ha producido esta pandemia, nuestros mandatarios van a ver la importancia que tienen horas, minutos y segundos, es decir, y que va a ocurrir dentro de sus periodos electorales. Este tipo Sí. de cosas, realmente. Sí, hemos de aprender la lección. La pregunta de Estela también es muy oportuna. La lección de aquel suceso trágico de Tarragona y la lección que nos está dando el COVID-19, ¿no? El mundo actual es mucho más imprevisible, es un mundo más acelerado y es más eso, imprevisible que el mundo que teníamos hace 30 o 40 años atrás. Y la lección del COVID-19 es clarísima. En días, en semanas, ha cambiado todo. ¿Eh?
presuntamente la tecnología nos ofrece muchas cosas. Naturalmente no vamos a renunciar a la tecnología, es una aliada nuestra, pero a veces tenemos eh, una falsa impresión de seguridad por contar con tecnología, ¿no? Un ejemplo, aquellos que mueren en nuestras inundaciones en el Mediterráneo casi siempre están en ese momento, cuando son arrastrados por las aguas, utilizando un automóvil por la falsa sensación de seguridad que nos da la tecnología, y si es un todoterreno mejor, ¿no? Por lo tanto, sacamos la lección de que vivimos en un mundo imprevisible, acelerado, cambiante, sumamente cambiante y tan interconectado, lo que va muy bien para muchas cosas, tan globalizado que lo que ocurra en un lugar remoto y lejano puede tener una repercusión casi inmediata en el otro extremo, en las antípodas de aquel lugar. Por lo tanto, yo creo que clase política, ciudadanía, todos hemos de sacar la idea de que hay que cuidar todo de una forma cuidadosa y meticulosa, porque el mundo cambia en semanas, en días prácticamente. Quiero decir que me es casi imposible gestionar todas las preguntas que estáis haciendo y comentarios y reflexiones. Vamos a ir seleccionando en función de las que aparezca algún tema quizá un poco nuevo, pero por supuesto que todas las preguntas y reflexiones que hacéis son interesantes y simplemente a través de la discusión, a través de la tertulia es cuando se sacan nuevas ideas para el futuro. Ramón CR a las 7:26 nos pregunta si las energías limpias suponen una descentralización de la producción, ¿permitirán las grandes corporaciones que ahora controlan la producción de forma centralizada este proceso de transformación? ¿Qué medidas políticas deben aplicarse? Porque esto también quizás lo podríamos trasladar a un tema que se ha hablado mucho estos días, de las compañías aéreas, ¿no? Realmente hemos demostrado que volando menos, pues se contamina menos, pero también es cierto que los grupos de construcción de aviones y de compañías aéreas son fuentes económicas muy importantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después, no? Es decir, realmente va a haber esta reflexión de descentralizar el tema de las grandes corporaciones, el tema de las grandes compañías aéreas o de los grandes constructores de aviones, etcétera. Ya sé que no tienes la bola de cristal, Javier, te estoy metiendo demasiada No, presión, pero bueno, es una pregunta, sí, la de Ramón es una pregunta clave y muy difícil que no podemos resolver uno de nosotros, ¿no? Pero ya hay buenos ejemplos de esa descentralización en la producción de energía limpia, de energía eléctrica, por ejemplo, para consumo de poblaciones. Tenemos ejemplos. Son ejemplos que han tenido que luchar contra esas grandes multinacionales o esas grandes empresas que tienen, pues prácticamente nos tienen cogidos a todos de una forma pues estricta, ¿no? Pero han de reconvertirse también, todos hemos de cambiar de chip y también esas empresas y quienes nos administran en cualquiera de los niveles de la administración tienen que ejercer sus capacidades de gestionar la situación y tomar las riendas en el asunto y orientar a que esas grandes empresas pues ya produzcan gran parte de su energía de forma limpia, porque si no, no tendrán los beneficios que les corresponda de forma justa y equilibrada, ¿no? Ahí tienen un papel importante quienes nos gobiernan, muy importante, y la ciudadanía también. Llegado el momento, pues votando aquellos partidos políticos que nos garanticen que va a ir eso en la buena línea. Esa descentralización es favorable, diríamos, para la salud del planeta y hay que obligar y hay que intentar que las grandes empresas de estos negocios se reconviertan también. Y París, en 2015, dijo, no apostaremos más por los combustibles fósiles. Se trata ahora de implementar ese resultado de París, ese acuerdo de todos los estados del mundo para que se haga efectivo en cada país de una forma clara y nítida, y luego las próximas reuniones políticas internacionales que traten sobre cambio climático, rendir cuenta país a país de que eso realmente se está implementando. Una pregunta que quería hacerte, Javier. ¿Son efectivos? Ahora hablabas de este tema, ¿no? Pero ¿son efectivos los pactos internacionales
o suelen acabar en papel mojado? Es decir, ¿es más de cara a la galería o porque después vemos cómo, qué ocurre? Que después es aquello, se llegan a unos pactos que podríamos decir que algunos aceptan, otros no. Quizás los científicos querríais que fueran un poco mejorables y tal, pero se llega a un pacto. Pero después vemos que se va descabalgando el personal, ¿no? Es decir, que se llega al pacto, pero dicen, no, no, a esto no juego, ¿no? Es decir, por esto estos pactos internacionales son efectivos, juegan a favor de todos, porque de alguna manera un poco lo que nos podría ocurrir también es de que nosotros desde Europa o desde Norteamérica, desde Japón, hemos contaminado todo lo que hemos querido y ahora nos ponemos a dar lecciones de ecologismo y de conservación. Pero claro, hay países emergentes que desde África o desde América te están diciendo, oye, que ahora me toca a mí desarrollarme, ¿no? Es decir, que en estos pactos juega todo el mundo en el mismo tablero o vemos que, como pasaba también en el Consejo de Seguridad de la ONU, hay diferente calidad de voto en según qué decisiones. Pues hay muchos países de estos, diríamos, emergentes, en desarrollo, que piden que no se comparen las emisiones actuales de los gases de efecto invernadero, sino que se comparen los sumatorios, los acumulados desde tiempo atrás. Eso sería lo justo, porque si en el primer mundo, entre comillas, hemos gastado y quemado lo que hemos querido durante décadas y décadas y más de un siglo, pues esos países, para estar en la misma situación que nosotros, piden con razón, de que no se comparen las emisiones actuales, sino el acumulado, ¿no? Sobre lo que comentabas, Jordi, estas reuniones internacionales, sin ellas estaríamos todavía peor, es mi opinión. Sin el protocolo de Kioto, que fue muy modesto, del año 1997, diciembre de aquel año, y ya sabíamos que aquella reducción tan leve que se asumió por parte no de todos los estados del mundo, sino por parte de unos cuantos, no iba a resolver el problema, ya lo sabíamos, pero sin ese protocolo de Kioto estaríamos todavía peor. Por lo tanto, algo aportan, aunque muchas veces son descorazonadoras sus soluciones o sus resultados, sin duda, pero sin ellos todavía estaríamos peor. Por lo tanto, en una visión no optimista, sino positiva, apostaría por que se sigan produciendo y que cada vez se exija más de ellos. Pues muchas gracias, Javier. Si me lo puedes responder en un minuto, porque ha habido bastantes alusiones al tema. Se ha hablado mucho de la importancia en las preguntas de nuestros oyentes de la utilización del coche eléctrico, de los vehículos eléctricos, pero también ha habido aportaciones de algunos de los participantes donde hablaban de que acaso las baterías no contaminan. ¿Qué nos puedes decir al respecto del cambio de lo que es el coche? Ya hemos hablado un poquito de ello, pero lo que serían los cambios a vehículos eléctricos pueden ser una solución, pero también nos pueden comportar alguna serie de problemillas, ¿no? Como el tema este, ¿no? Del almacenaje de baterías y cosas por el estilo. De todos modos, la tecnología de almacenamiento en baterías de energía eléctrica está avanzando mucho. Ya no se requieren aquellos espacios inmensos para acumular energía, de modo que yo veo que no hay otra solución para el desplazamiento particular que no sea al final el híbrido en principio y el coche eléctrico al final. Por lo tanto, el diésel y la gasolina tendremos que pensar que tienen un tiempo de vida relativamente acotado. Ha de ser así. No tenemos otra solución de momento. Pues muchas gracias, Javier. Agradeceros todas vuestras aportaciones, deciros que Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica sigue adelante con este ciclo de lunes, miércoles y viernes. De hecho, este miércoles vamos a tener una interesante sesión con el título de Misiones científicas en la Antártida, investigar en el hielo, de Shackleton a la oceanógrafa Josefina Castellví. Y va a estar con nosotros Rosa Tristán, que es periodista y divulgadora científica y expedicionaria en la Antártida. Acaba de llegar un poco antes del confinamiento, llegaba de la Antártida. Javier Martín Vide, climatólogo, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por tu generosidad en las respuestas, por tu gran capacidad divulgativa. Yo jamás olvidaré cuando iba a tus clases que venía una persona invidente con su perro Lazarillo
y que recuerdo que hasta el perro estaba atento a tus clases, puedo decirlo. Solo un día se durmió y ese día te preocupaste, pero no era por motivos de la clase, supongo que el perro estaba cansado. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí una vez más y, emplazaros a este miércoles y esto, gracias a Cosmo Caixa, gracias a la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.